Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a explicar cuáles son los mejores alimentos, en concreto los 10 mejores alimentos para los deportistas. Cuando hablamos de la nutrición, de la alimentación de los deportistas, tenemos que tener en cuenta siempre que debemos basarnos inicialmente en las recomendaciones de una alimentación saludable, ya que la alimentación de prácticamente la totalidad, de gran parte de la población comparte las mismas premisas, es decir, aquellas que nos benefician a nuestra salud, teniendo en cuenta que cada grupo poblacional puede tener unas características un poquito particulares. Tendríamos, por ejemplo, niños, mujeres embarazadas, adolescentes, adultos mayores, deportistas, que serían también un grupo especial. Dentro de ese grupo de deportistas podemos distinguir también pequeñas variaciones en el estilo de alimentación dependiendo de si son deportistas de fuerza, de resistencia, con deportes explosivos, es decir, algunas de las particularidades que tiene cada práctica deportiva. Y además tenemos que tener en cuenta, sobre todo, esto en todas las personas, pero en el caso de los deportistas es especialmente importante valorar de manera individualizada los requerimientos, las necesidades de cada deportista. Os digo que esto es común a todas las personas porque la dieta siempre debería ser personalizada y acorde a lo que necesita cada persona. Pero claro, ¿qué pasa en el caso de los deportistas? Que generalmente sus requerimientos están más elevados frente a los requerimientos de la población general. Más aún, cuanta más intensidad exista del ejercicio físico, de la práctica deportiva. Una intensidad, frecuencia, duración, es decir, todo aquello que influye en los requerimientos. Muchas veces pensamos que los deportistas tienen solamente aumentados los requerimientos de energía. Pero claro, gastan más al realizar ejercicio físico, pero no es así. También tienen aumentados los requerimientos de algunos nutrientes. De ahí que sea especialmente importante tener en cuenta qué alimentos son los que nos proporcionan esos nutrientes para evitar que exista cualquier déficit nutricional o carencia de algún nutriente sin llegar a tener un déficit que pueda comprometer el rendimiento deportivo. También hay que tener en cuenta que pueden existir a veces en momentos puntuales, a veces de manera continuada, diferentes estrategias nutricionales, como podría ser, por ejemplo, una dieta baja en carbohidratos para conseguir perder grasa o mejorar la composición corporal, para conseguir mayor flexibilidad metabólica, es decir, todos aquellos factores que pueden influir, de los cuales hablamos muchísimas veces. Así que hoy vamos a hacer espero que repaso, porque es algo de lo que hablamos muchas veces, pero bueno, todo más ordenadito, de esos mejores alimentos en condiciones normales, sin estrategias específicas para los deportistas. Y en este caso, en primer lugar, tendríamos unos alimentos que a veces, se crean cierta controversia en la dieta de la población general, pero que en el caso de los deportistas son muy beneficiosos. Y os digo, insisto, sin estrategias especiales, a nivel general. Se trata del arroz y la pasta. Vamos a englobarlos en uno porque nutricionalmente son muy parecidos, excepto por el contenido en gluten, más o menos, que podría afectar o no digestivamente a algunos deportistas. Pero olvidándonos del gluten, la pasta y el arroz lo que nos proporcionan es energía que está aumentada en el caso de los deportistas. De ahí que las típicas dietas de deportistas siempre incluyan el arroz o la pasta en sus menús, incluso varias veces al día, para
por su fácil digestión, ese aporte de carbohidratos que mantiene la energía. En segundo lugar tendríamos la proteína que puede ser proteína magra, carne de, por ejemplo, de pollo, de pavo o de conejo, o carne roja, que aunque contenga un poco más cantidad de grasa, dependiendo del momento en el que se encuentre el deportista, nos puede resultar también beneficiosa. Es decir, no debemos excluir la carne roja pensando que la carne blanca, el pollo, por ejemplo, es más beneficioso en la dieta de los deportistas. Realmente estos alimentos nos interesan principalmente por su aporte en aminoácidos. Son proteínas de alto valor biológico y por lo tanto siempre nos van a resultar beneficiosas para los deportistas. Además que a nivel de vitaminas y minerales, bueno, pues también nos resultan interesantes. Y en tercer lugar tendríamos el alimento, vamos a decir, más completo, nutricionalmente hablando, y que además debería formar parte de la dieta de los deportistas también por su fácil digestibilidad y absorción de esos aminoácidos, sobre todo cuando se encuentra entero. Se trata del huevo. ¿Y por qué digo entero? Porque hay una tendencia muchas veces en los deportistas a eliminar las yemas por su contenido en grasa. Sin embargo, la yema, junto con la clara, favorece la absorción de esos aminoácidos que contienen las proteínas del huevo. Y además la yema, bueno, pues contiene algunas sustancias bioactivas muy interesantes como la luteína, la zeaxantina, ácidos grasos esenciales con acción antiinflamatoria, es decir, el huevo completo nos resulta muy interesante en la dieta de los deportistas. En siguiente lugar tendríamos que destacar el consumo de pescado azul. Las dietas típicas de las que os suelo hablar a veces de arroz con pollo con atún, bueno, pues incluyen esas dos proteínas de las que estamos hablando, las de la proteína magra, es decir, bajita en grasa, característicamente en este caso sería la de la pechuga de pollo, por ejemplo, o tendríamos ese atún que es un pescado azul. Muy fácil, muy cómodo de utilizar cuando lo utilizamos en conserva, pero conservas de las cuales no se debe abusar. Me refiero a las conservas de atún. Generalmente los atunes pues, suelen ser de gran tamaño y tienen una mayor facilidad para acumular mercurio. Por lo tanto, mejor pescado azul de pequeño tamaño. Si vamos a utilizar conservas, nos van a resultar más beneficiosas las conservas de sardinas o de sardinillas que tienen un tamaño más chiquitín y que al final nutricionalmente nos van a aportar lo mismo. Proteínas de alto valor biológico y también ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 son muy beneficiosos en la dieta de los deportistas por su efecto antiinflamatorio. Cuando los deportistas se ejercitan se produce un aumento del metabolismo, un aumento de las especies reactivas de oxígeno, radicales libres, y una ligera inflamación que hay que ir contrarrestando para evitar que se produzcan daños acumulativos y que puedan aparecer diferentes tipos de lesiones. Y asociado a esto tendríamos el siguiente alimento importantísimo y que muchas veces se olvida en la dieta de los deportistas, que sería la fruta. Y aquí tenemos diferentes variedades de fruta. Por supuesto que cualquier fruta nos resulta interesante, pero a veces, pues dependiendo un poco de aquello que queramos conseguir, podemos hacer alguna selección. Por ejemplo, frutas muy interesantes post ejercicio físico, aquellas que contienen mayor cantidad de sustancias antioxidantes y antiinflamatorias. Por ejemplo, los frutos rojos, las frutas del bosque, las fresas, la sandía también nos resultaría muy interesante, por poner así algunos ejemplos. Frutas que nos ayudan antes y durante el ejercicio físico porque aportan más energía, mayor contenido también en potasio, que nos ayuda también
a mejorar el rendimiento deportivo. Tendríamos, por ejemplo, el plátano, la manzana o la naranja, que son además de muy fácil transporte, algo que es muy interesante también en estos casos porque podemos llevarlo y tomarlas en cualquier sitio. Así como las frutas rojas nos pueden costar un poquito más, pero las podemos utilizar en un batido post-entrenamiento para ese aporte extra, como digo, de antioxidantes. Deberíamos incluir también en la dieta de los deportistas verduritas, especialmente verduras de hoja verde, que nos aportan también mayor cantidad de minerales. Y en este caso, bueno, pues tendríamos minerales como el potasio. En algunas verduras también aumenta el contenido en calcio, aunque no es muy alto, pero bueno, todo va sumando para esa reposición del calcio que necesita el cuerpo de los deportistas. Bueno, tendríamos también en esas verduras de hoja verde una cantidad considerable de antioxidantes en forma de betacarotenos que también nos resultan muy interesantes. Además, esas verduras de hoja verde, bueno, pues nos pueden ayudar a aumentar visualmente el volumen de los platos, algo que a veces puede resultar muy interesante, especialmente cuando queremos mejorar la composición corporal, y en otras ocasiones, bueno, pues no tan beneficioso porque abultan mucho, pero energéticamente son muy bajitas, así que depende de lo que queramos conseguir, podremos utilizar mayor o menor cantidad. Además de las hojas verdes, serían muy interesantes también las crucíferas. En siguiente lugar tendríamos los lácteos, pero dentro de los lácteos podemos destacar sobre todo el yogur y el requesón. Son en ambos casos alimentos muy beneficiosos dentro de la dieta de los deportistas. El requesón tiene un mayor contenido en proteínas, se extrae del suero de la leche, de ahí que resulte tan interesante, sobre todo pues mezclado, por ejemplo, también con esas frutas que deberíamos incluir y algunos cereales como por ejemplo la avena, que también nos ayudaría a aumentar ese aporte de energía. Tendríamos dentro del yogur diferentes variedades, yogur natural entero, yogur griego, yogur proteico, que cualquiera de ellos tendríamos también beneficios dentro de la dieta de los deportistas, no solo por sus nutrientes en este caso, sino también por sus microorganismos, esos que hacen que el yogur sea un buen probiótico que ayude a mejorar también el funcionamiento del sistema digestivo de los deportistas, que a veces cuando se abusa, por ejemplo, de los suplementos, independientemente del tipo de suplemento que sea, a veces pues se producen ciertas molestias digestivas. Así que ahí tendríamos también un buen recurso para aumentar proteínas, en algunos casos aumentar grasa si es que nos interesa, y como un buen probiótico. Siguiente lugar, igual pensáis que se me ha olvidado cuando he citado los alimentos ricos en carbohidratos, pan y arroz al principio del vídeo. Pues aquí tendríamos otros dos alimentos que también nos resultan muy interesantes, el pan y las patatas. El pan es un recurso muy fácil para aumentar la energía, para aumentar los carbohidratos de la dieta, especialmente en aquellos momentos en los que queremos llevarnos fuera de casa esos alimentos. Un bocadillo de algún alimento proteico, puede ser de pechuga de pollo, de atún, como hemos visto antes, de sardinas con pimientos, por ejemplo. Es decir, los rellenos pueden ser múltiples, pero nos permite, como os digo, llevarnos esa comida, esa ingesta fuera de casa con mayor facilidad. Y en el caso de los deportistas nos resulta muy interesante, independientemente de si se trata de pan blanco o de pan integral. Lo que nos interesa en este caso es el aporte de energía, de carbohidratos, de absorción más o menos rápida, dependiendo de si es integral o no ese pan. Es muy interesante, al igual que las patatas, que son un muy buen complemento
especialmente cuando son cocidas o asadas, de las proteínas, tanto proteínas de los huevos, del pescado o de los diferentes tipos de carne. Una buena combinación que además nos ayuda a mejorar la absorción de las proteínas. Las proporciones entre carbohidratos y proteína que se suelen utilizar son 3:1, 3 de carbohidratos, 1 de proteína, o 4:1, dependiendo de la cantidad de energía que requiera el deportista. Así que ahí tendríamos también unos buenos alimentos. Si os habéis fijado, algunos de estos alimentos son los que solemos reducir o evitar en algunas personas dentro de un patrón alimentario saludable. Pues en el caso de los deportistas, ese aumento de la energía nos requiere un aumento del aporte de carbohidratos saludables. Es decir, no me interesan otro tipo de carbohidratos, por ejemplo, elaborados con harinas refinadas, con azúcares de absorción más rápida. En este caso, estos alimentos sí que nos resultan apropiados para la dieta de los deportistas. Tendríamos además el chocolate, que seguro que a todos los deportistas les gusta. Bueno, puede haber personas a las que no les guste el chocolate, pero el chocolate negro nos resulta muy interesante por su aporte de magnesio y además pues porque nos da placer, recuperación psicológica, a veces no solo física, que en algunos casos también es muy importante tenerla en cuenta a la hora de valorar las dietas de los deportistas, que nos tienen que hacer recuperar en todas nuestras facetas, es decir, tanto física como psicológicamente. Y por último tendríamos los frutos secos y las frutas deshidratadas. En una buena combinación entre ellos nos ayudan también a ese aporte de energía fácil, rápida, que podemos transportar también fácilmente, por ejemplo, para consumirlos durante los entrenamientos o las competiciones. Y dentro de esa lista de los 10 alimentos principales, evidentemente no estaría el agua, porque no la consideramos un alimento, pero ya sabéis que nunca debemos olvidarnos de la importancia que tiene la hidratación en los deportistas. Así que podríamos incluirla como un extra en ese listado, aunque no la consideremos, como os digo, un verdadero alimento, porque nutricionalmente no nos aporta nada, pero sí muchos beneficios en el caso de los deportistas. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que vayáis haciendo vuestra listita para ir combinando esos alimentos de diferentes maneras, que serían básicos en una dieta para los deportistas. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.